Recientemente, Visión 360 presentó un recorrido por la planta nuclear de Chernóbil, donde ocurrió hace 30 años el peor desastre radioactivo de la historia. En aquel viaje a Ucrania conocimos a los liquidadores, llamados así porque debían remediar el desastre, exterminar a los animales para que no esparzan la contaminación, eliminar polvo radioactivo casa por casa y cubrir el reactor, cuyo interior guarda aún 200 toneladas de contenido nuclear, material radioactivo que de liberarse podría dejar inhabilitada toda Europa. Fueron miles de liquidadores, militares, ingenieros, pilotos, bomberos. Tuvieron que ir a la zona de muerte, de la cual el resto huía. Enfrentarse a niveles altos de radiación y sufrir secuelas eternas. Aquí, la historia de los liquidadores. Años han pasado desde Chernóbil. La explosión del reactor número 4 en una planta de energía nuclear puso en vilo y en peligro a todo el planeta. En Ucrania, ex territorio de la Unión Soviética, reaccionaron de forma inmediata. En medio del pánico y el desconocimiento, fueron evacuadas las poblaciones circundantes como medida para evitar a un enemigo invisible: la radiación. Ciudades enteras quedaron abandonadas y se estableció una zona de exclusión de 4.800 kilómetros cuadrados alrededor de la planta y abarcando territorio de dos repúblicas, Bielorrusia y Ucrania. Pero así como mucha gente tuvo que salir de allí, otros tuvieron que ir al lugar de la tragedia. El gobierno soviético movilizó a miles de personas para tratar de liquidar el problema generado por la explosión. Liquidar fue el término usado en ese entonces, y a los bomberos, militares, ingenieros, policías y todo aquel que participó en la remediación se los agrupó bajo un nombre: los liquidadores. Estamos hablando de una fuerza humana que se calcula en más de 500.000 de almas, trabajando a toda velocidad y exponiéndose a niveles extremos de radiación para evitar que el resto del planeta se contamine. Los liquidadores finalmente nos salvaron a todos. En el centro de Kiev se encuentra el Museo Nacional de Chernóbil, un lugar que recoge toda la información para entender este suceso y sus consecuencias. Allí conocimos a algunos liquidadores, uno de ellos, un ingeniero, Alexei Breus. Él llegó a la planta 5 horas y media después de la explosión a cumplir su turno de trabajo. El primer sentimiento que tuve cuando llegaba en bus a la planta, vi el reactor completamente destruido. Me di cuenta que todos mis colegas estaban muertos. No sabía qué hacer ni cómo ayudar.
Le pregunté cómo es posible que haya sobrevivido a niveles de radiación que superaban en más de 1000 veces lo normal, estando tan cerca del reactor. El factor que se debe tener en mente cuando se habla de la exposición a la radiación es el tiempo y la distancia. Los bomberos estuvieron muy cerca al reactor y durante mucho tiempo. Mi tarea era enfriar el reactor y estuve constantemente en movimiento, así que en total estuve expuesto media hora durante ese día. 27 personas murieron como consecuencia directa de la explosión. 6 de ellos eran bomberos, los cuales fueron trasladados a Moscú, aislados y una vez fallecidos, enterrados en sarcófagos de plomo. La exposición a la que estuvo expuesto Breus hizo que su piel oscurezca, le aparecieran manchas y también asegura haber experimentado un tipo de euforia, como si estuviera sobrecargado. Este ingeniero conocía como nadie el reactor número 4 de Chernóbil, porque había sido capacitado por los propios constructores y pasaba frente a la mesa de control 8 horas al día, pero tuvo que guardar silencio por años. Hubo un nivel de secretismo extremo. Yo personalmente tuve que ir a la KGB y firmar un documento en el que jamás diría nada sobre el tema. No podía decir nada, nada de las desventajas del reactor, de mi condición de salud, de los niveles de radiación. No estaba permitido hablar de las acciones de mis colegas, qué estaban haciendo en Chernobyl, qué hacía yo en Chernobyl, un montón de cosas. Y la primera cosa de la que tenía estrictamente prohibido hablar era la causa exacta del desastre. La causa exacta es que la explosión se produjo cuando el ingeniero del tablero de control presionó el botón de emergencia para apagar el reactor. Pero el reactor, en lugar de apagarse, explotó. Así que desde el principio, el sistema de emergencia tenía un gran desperfecto. Una de las primeras tareas que se puso en marcha tras la explosión fue tapar el reactor nuclear con elementos químicos como el plomo y el boro que contuvieran la radiación. Esto solo se podía hacer con los monstruosos helicópteros Mi-26, los más grandes del mundo, que con su capacidad de carga de 20 toneladas tenían que sobrevolar encima del reactor y soportar altísimas temperaturas. Andriy Misko e Igor Pismensky piloteaban esos helicópteros, cada uno haciendo un total de 30 vuelos. Recuerdo mi primer vuelo muy bien. Me sentí asustado y avergonzado. Volar por un área inhabitada donde no se podía ver ni gente, ni animales, ni automóviles moviéndose por la calle. Todo se veía normal, pero la vida se había detenido. Un sentimiento de soledad y abandono. Todo eso me dio vergüenza. En ese momento recibías las órdenes y tenías que cumplir tu deber. A nosotros nos habían educado y sabíamos muy bien lo que era una bomba nuclear y una explosión nuclear. Así que estábamos preparados psicológicamente y profesionalmente para hacer el trabajo. Pero no estábamos preparados en absoluto para la protección. No teníamos trajes para reducir la radiación, solo unas máscaras de tela y nada más. Los pilotos de helicóptero están contados entre los héroes de Chernóbil, al igual que el resto de liquidadores. Incluso una tripulación entera murió durante la ejecución de la tarea al chocar con los cables de una grúa. Ambos pilotos actuaron en Chernóbil cuando tenían 25 años de edad, pero desde ese entonces han tenido problemas con su salud. Cada uno ha sufrido afectaciones a su corazón, al sistema vascular y a los huesos, pero no se arrepienten de nada. No me arrepiento de nada. Estábamos haciendo nuestro trabajo, lo que nos enseñaron a hacer. Nuestra principal tarea era defender y proteger y todos estábamos cumpliendo nuestra función. Ya sea un piloto, doctor o policía, no me arrepiento de nada. Aunque al principio hubo una treintena de fallecidos por la explosión, la tragedia estaba lejos de terminar. Las consecuencias de la radiación se multiplicaron en cientos de miles de personas en Ucrania, Bielorrusia y otros países de Europa.
Hasta el momento no existe un consenso acerca del número exacto de muertes derivadas por Chernóbil. Sin embargo, un estudio realizado por el gobierno ruso y publicado por la Academia de las Ciencias de Nueva York estima que entre 1986 y 2004 cerca de 1 millón de personas murieron prematuramente por efectos de la radiación. Y el problema con la radiación es que sigue ahí y seguirá estando por los siguientes miles de años, aunque sus efectos ya no serán tan poderosos. Pero hoy, 30 años después, los niveles de cáncer, enfermedades congénitas y efectos en el sistema inmunológico siguen siendo un problema para la población. Y con eso han aprendido a convivir en Korostén, una de las ciudades más afectadas por la radiación en Ucrania. Ubicada apenas a 115 kilómetros al oeste de la planta, el viento trajo la radiación a este lugar y nadie lo supo sino hasta mucho después. Alexei es bombero, al igual que su padre. Él recuerda el día que todo ocurrió y cómo su papá tuvo que ir inmediatamente a dar apoyo. A la gente le daban una máscara blanca, y les decían, ok, mañana tú vas a Chernóbil. Y mi padre fue a Chernóbil. Muchos bomberos y muchos soldados fueron para Chernóbil. Nos muestra una placa con la lista de bomberos que fueron liquidadores después del accidente. Son 18 nombres y los que murieron están encerrados en un rectángulo. En estos 10 años ha habido un alto nivel de cáncer. Muchas personas con cáncer. Mi papá murió y otras gentes cuyos niños han muerto. Es muy malo, muy malo. Es importante estar unidos. No estamos en una buena situación económica, pero tenemos graves problemas de salud. Somos discapacitados y recibimos entre $30 y $400 por parte del gobierno para cubrir nuestros gastos. Eso no nos alcanza. Tenemos que hacerles entender que tienen que poner más atención en nosotros, especialmente ahora en el 30º aniversario. It's an Ecuadorian channel called Ecuavisa. Ecuavisa is a local Ecuadorian channel. El gobierno trata de reducir todas estas obligaciones de su presupuesto, obligaciones que están estipuladas en la ley. Por eso nos reunimos cerca de 5.000 personas en Kiev para protestar frente al edificio del gobierno y decirle que no toque nuestra ley y que haga lo que tenga que hacer para mantener los derechos sociales que adquirimos después de Chernóbil. En su oficina, este grupo compuesto por exbomberos, militares y policías revisan con nostalgia esos duros días. Muestran con orgullo la medalla recibida por el gobierno. Es una medalla que les recuerda que lucharon contra una fuerza mucho más grande que ellos y que ganaron. Ganaron porque todavía siguen vivos. Éramos muy jóvenes, 20 años, y para nosotros era, hey, estamos haciendo algo importante, pero no entendíamos que el problema era global. Y sabíamos de la radiación, pero pensábamos que al movernos rápido no nos pasaría nada. Pero nuestros jefes, en cambio, nos mandaban a combatir el fuego y ellos se quedaban atrás. Ellos sí sabían. El Centro de Desarrollo Comunitario de Korostén recibe cerca de 20.000 visitas al año para obtener ayuda psicológica por el desastre de Chernóbil. Aquí trabajan con niños que, a pesar de no haber nacido en el año de la tragedia, han heredado problemas congénitos de sus padres, quienes estuvieron expuestos a la radiación. Las estadísticas en las observaciones médicas dicen que los hijos de los liquidadores de Chernóbil, aunque hayan nacido después del desastre, tienen muchos más problemas de salud que otros. Muchos de estos niños viajan un mes fuera de Ucrania a otros países de Europa como España o Inglaterra para una especie de decontaminación. Hoy en día hay 444 reactores nucleares repartidos en 30 países y 63 nuevas plantas nucleares están en plena construcción. Además, 9 países poseen más de 15.000 armas nucleares que pueden entrar en funcionamiento con tan solo aplastar un botón. Entonces vale la pena preguntarse,
¿Está la humanidad preparada para jugar con el pacífico átomo? No se mueva, aún tenemos más. Esto es Ecoavisa y su visión 360, tercera temporada.